Bueno, les podría decir que esta palabra o este mensaje prácticamente lo recibí con los adolescentes. Eh, Hicimos una mesa de debate y bueno, pusimos este tema. Y mientras charlábamos, el Señor me hablaba y fue muy lindo porque como que le encontré una profundidad, o el Señor me dio una profundidad a esta palabra que antes no la había visto, ¿no? En particular, es una palabra que hemos escuchado un montón y que incluso Roberto la compartió no hace mucho. Eh, Jesús camina sobre el agua. Y nada, me encanta este pasaje. Y ahora que el Señor me habla de esta manera, todavía me enamoré más. Así que, bueno, espero que el Señor nos hable a través de esto. Quiero mostrarles un pequeño video, le pedí permiso a Roberto para pasarles un pequeño video ilustrativo de esta historia. Me gusta hacer todo más gráfico, será porque a los adolescentes si no le mostramos algo de video se nos pierden. Así que me gustó este video, está bueno. Quizás no haya sido así, pero bueno, les voy a compartir un video para que ustedes estén viendo, muy cortito, que es sobre este mismo pasaje. Voy a hacer primero, les voy a mostrar este video y después lo leemos de vuelta y les comparto lo que el Señor me dio. Así que ahí les voy a pasar. Díganme si todos escuchan bien y demás. A ver. Sí. A ver, ahí están todos viendo la pantalla. ¿Les aparece? Vamos a ver si anda todo bien. Bueno, se entendió un poquito. Tened ánimo, soy yo. No tengáis miedo. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a tu lado. Ven. Señor, sálvame. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Verdaderamente, eres el Hijo de Dios. Bueno, está ahí. Espérenme que le pongo pausa. Ya. Bien. Bueno, ¿pudieron verlo bien? Buenísimo. Bueno, seguramente por ahí se tildó un poco, pero la idea es un poco meternos en la historia y tener una vista diferente. Hay varios videos, hay algunos que están mejores producidos que este, pero me gustó este en particular porque respeta bastante el diálogo de la palabra de Dios, que para mí es esencial y es básico para lo que les quería compartir. Bien, Mateo capítulo 14, versículo 22 dice, el título es Jesús camina sobre el agua. Dice, inmediatamente después
Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí, solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de la tierra firme, ya que se habían levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: «¡Es un fantasma!». Pero Jesús les habló de inmediato. «No tengan miedo», dijo. «Tengan ánimo, yo estoy aquí». Entonces Pedro lo llamó: «Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua». «Sí, ven», dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. «¡Sálvame, Señor!», gritó. De inmediato Jesús extendió su mano y lo agarró. «Tienes tan poca fe», le dijo Jesús, «¿por qué dudaste de mí?». Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. «De verdad eres el Hijo de Dios», exclamaron. Bien, hasta ahí vamos a leer. Bien. Hay un montón, es muy rica esta historia, es muy rica realmente, tiene muchísimo para ver y para tener, ¿no? Hablábamos con los adolescentes de incluso sus puntos de vista, las diferentes formas de sentir y de vivir esta historia, nos enriquecía, ¿no? Porque cada uno, quizás alguno en algún momento escuchó una prédica y se quedó con algo que de algún pastor, alguna revelación, algo diferente, ¿no? Y de todo eso nos íbamos como alimentando, ¿no? Íbamos como yendo en profundidad en esta palabra. La primera cosa que quiero rescatar de esta historia, en el pasaje anterior, o sea, un poco más arriba, en el mismo Mateo 14, la historia anterior, el pasaje anterior, es Jesús dándole de comer a los 5.000, ¿no? Todo esto ocurre después de ese milagro, de este suceso de Jesús dándole de comer a los 5.000. O sea, Jesús terminaba de darle de comer a 5.000 personas. Jesús terminaba de hacer un milagro. Y después de realizar este gran milagro, Jesús manda a sus discípulos que crucen al otro lado. Y yo le decía a los chicos, yo siento como que Jesús, después de haber dado su mensaje, podríamos decir evangelístico, después de compartir y demostrar el poder de Dios, era el turno de sus íntimos, era el turno de sus discípulos, de tratar con aquellos con los que él intimaba, con los que él estaba día y noche. O sea, Jesús no solamente era el Jesús de las multitudes, sino que él era el Jesús de los íntimos, de sus amigos. Él trataba con ellos particularmente. Él nunca dejó de tener el control en toda la situación. Él planificó esto. Y me encanta que lo haya plasmado sobre la palabra para que nosotros lo veamos. Para que nosotros veamos cómo él trabajaba con sus íntimos, con sus discípulos. Cómo él los formaba a sus discípulos. Si bien él se tomaba el tiempo, y yo le decía a los chicos, ¿no? Yo me imagino a Jesús diciéndole, vayan, crucen hasta el otro lado, y yo me voy a quedar acá. Y en el tiempo de hoy, trayendo la actualidad, yo creo que Jesús se hubiese quedado sacándose fotos, le estarían pidiendo que le firme algún autógrafo, no sé, nosotros seríamos, creo que eso de una selfie, una historia, o no sé, un TikTok, no sé lo que harían hoy los adolescentes y los jóvenes, estaríamos todos corriendo atrás de él. Y él se quedó tomándose el tiempo, dice, enviando a la gente a la casa, ¿no? Yo imagino que se quedó saludándolos, invirtiendo su tiempo en la multitud. Pero luego de eso,
él tenía ya un plan para trabajar sobre sus íntimos. Él ya tenía algo en su mente para formarlos. Y me encanta que Jesús piense de esta forma, me encanta eh, cómo él se mostraba de esta forma a sus discípulos, ¿no? Entonces, lo primero que Jesús hace es, bueno, vayan hacia el otro lado. Los discípulos no pusieron un pero, ellos no pusieron un pero, ellos agarraron la barca e hicieron tal cual lo que Jesús les mandó. Agarraron la barca y se metieron en el mar y vamos, dijo, vamos a cruzar para allá porque Jesús nos dijo que tenemos que hacerlo y se acabó, no hay peros, ellos obedecían lo que Jesús decía. Eh, bien, voy a ir repasando acá. Bien, después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar solas. Mientras estaba allí, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas, lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. Marcaba algo Sime en los sábados que yo sinceramente no me acordaba en una prédica de Itiel, que claro, Sime dice, estos muchachos, o sea, estos 12 discípulos eran pescadores, eran personas expertas en la pesca. No era la primera vez que se subían a una barca, no era la primera vez que los agarraba una tormenta en el medio del mar. No eran inexperimentados, sino que ellos tenían la experiencia, la sabiduría, vivían, comían de eso, ¿no? Era su oficio. Ellos eran pescadores, la tenían recontra clara, sabían bien lo que estaban haciendo. Y dice que ellos tenían miedo, o sea que la tormenta no era una llovizna, no era algo más o menos como se ve en el video, ¿no? En el video yo decía a Meli, me hubiese encantado que el barco se esté por dar vuelta, porque yo me imagino que estarían... hay otro video que la producción es mejor y se ve como vuela uno para acá, se choca con el otro, que uno casi que se cae, lo agarra, y yo digo, yo me imagino que era así, era una tormenta espectacular. Y bueno, y en todo esto ellos estaban ahí, ¿no? Y yo me imagino, uno de los videos que yo miro dice, uno le dice, vamos a pegar la vuelta, volvamos. O sea, no, nos vamos a dar vuelta, nos vamos a hundir. Y uno de esos discípulos salta para allá y dice, no, vamos para allá porque Jesús nos dijo que teníamos que cruzar hacia el otro lado. Y este es el segundo punto que yo rescato. En medio de cumplir, en medio de una obediencia, en medio de cumplir algo que Jesús les mandó, se encontraron en medio de una tormenta, se encontraron desorientados, se encontraron asustados, con miedo, con dudas, con incertidumbres y con ganas de pegar la vuelta. En medio de obedecer una palabra de Jesús, ellos se encontraron en medio de una tormenta. Estaban perdidos, estaban asustados y pensando de que se iban a hundir. Pero uno de ellos recordó que Jesús les dio la palabra. Él le dijo que vayan. Y yo decía, ¿cuántas veces nosotros estamos en esa situación? ¿Cuántas veces, hermanos, estamos en medio de una tormenta y nos olvidamos que fue Jesús el que nos dijo que Él nos envió hacia donde vamos? Y si Él nos envió y nosotros obedecimos esa palabra, no tenemos por qué temer. Tenemos que cumplir y tenemos que cruzar al otro lado. O sea, ¿cuántas veces? Y ponía acá, ¿no? Anotaba algunas cosas. Los discípulos en medio de la tormenta preguntaban, ¿qué? O sea, ¿cómo llegamos acá? O sea, Jesús no vio el pronóstico, no se dio cuenta que se acercaban las nubes y nos mandó al muere, ¿no? Muchas veces decimos, ¿qué? Y se me venía a la mente como ejemplo la vida de Martín. Martín en el tiempo de cuarentena abrió su negocio. Yo digo, ¿cuántas veces Martín se habrá sentido en esta tormenta? Y decir, ¿qué? O sea, Jesús, yo te voy a decir, ¿y ahora? No, se me venía ese ejemplo. O cuando se me venía la vida de Roberto también a mi corazón. Yo decía, me lo imagino a Roberto en el pastorado. ¿Qué? Jesús, ¿qué? O sea, estoy en medio de un problema de circunstancia y yo obedecí tu palabra. ¿Qué hago? ¿Pego la vuelta? ¿Qué hago? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo llegué acá?
Y, y recordar, qué importante es recordar que nosotros estamos caminando, estamos yendo por obediencia. Así que quiero remarcar esto primero. Si, hermanos, si te encontrás en medio de una tormenta, si te encontrás en medio de un sacudón y sentís que tu barca está a punto de darse vuelta y estás en tu terreno, porque yo me imagino a Martín ahí metido entre los lavarropas y en algún lavarropa que no le encuentra la solución y dice, pero yo lo conozco al lavarropa, lo doy vuelta de acá para allá, lo desarmo, lo abro, yo sé lo que es un lavarropa, yo sé cómo funciona cada mecanismo, la plaqueta, todo, yo entiendo, pero no lo puedo arreglar, no lo puedo solucionar. Y es mi terreno. Estos hombres estaban en una barca en el medio del mar y eran pescadores, no eran ignorantes del tema, eran expertos en esto, vivían y comían, alimentaban a su familia y su oficio era este. Y en medio de esto tuvieron miedo, se sintieron desorientados. Es necesario muchas veces perder el control, es necesario sentirnos que no podemos. Es necesario tocar fondo, porque cuando tocamos fondo sabemos sobre qué estamos parados. Si cuando tocas fondo sentís que el fondo es blandito, es arena, es porque no fundamentaste tu vida sobre la roca que es Jesucristo. Y yo digo, ¿cómo Jesús planificó todo tan perfecto y los sacó de su confort, de su estabilidad a los discípulos, ¿no? Los mandó, sí, a donde ellos sabían, pero se encontraron en medio del sacudón y empezaron a temer, empezaron a decir, ¿qué pasó, no? Y acá viene algo que me encanta. Hablaba esto con los adolescentes y yo decía, esto es realmente de película, realmente de película. Jesús aparece caminando sobre el agua. Y yo le decía a los adolescentes, ¿qué necesidad tenía Jesús de aparecer caminando sobre el agua? Haciendo algo extremadamente incoherente, loco, algo imposible de entender para nuestra mente. Algo que no entra, algo que si me pasara, imagínense un discípulo volviendo a la orilla contándole a su esposa, por ejemplo, no, a su esposa no, pero por ejemplo a un amigo, diciéndole, no sabe lo que me pasó, no le creen y venía caminando sobre el agua, no le creen. Y yo decía, ¿cómo Jesús, o sea, qué creatividad que tenía Jesús para tratar con sus discípulos? Él aparece caminando sobre el agua, como si nada, ¿no? Ahí se ve un poco en el video que Jesús viene caminando muy tranquilo sobre el agua, sabiendo lo que estaba pasando, en control de toda la situación. Y dice, yo puse acá, ¿no? Jesús interviene, entra a escena de una manera extraordinaria. Y le decía a los chicos, a los adolescentes, esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio, es locura para el que no cree, es locura para el que no cree. Para nosotros es poder, porque Jesús caminaba sobre el agua por el poder que había en él. No era un superpoder como vemos hoy en las películas, no, nosotros vemos como todas esas cosas, la ciencia ha querido explicar también, en algún momento he visto documentales y cosas, ¿no? Y nosotros no necesitamos saber el cómo, simplemente sabemos que fue por el poder de Dios y porque Él quiso que sea así. Jesús interviene en la escena de manera extraordinaria. Y bueno, dice más adelante, a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Y yo le decía a los adolescentes, ¿y cómo hubieses reaccionado vos? Subite arriba a esa barca, ves a una persona, ¿cómo hubieses reaccionado? ¿Cómo hubieses reaccionado, no? Yo hubiese reaccionado igual. O sea, una persona caminando sobre el agua, ¿qué pasa acá? No, ya era todo demasiado, ¿no? Era como mucho para sus mentes, ¿no? Para procesar, para analizar. En medio de una tormenta, tratar de pensar qué está pasando.
Dice, cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo. Clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato, no tengan miedo. Cuando Jesús habla, cambia la ecuación. Cuando ellos oyen la voz de Jesús, sabían de qué se trataba. Sabían que era el maestro. Hay también una prédica donde habla muy bien de esto, ¿no? Que el rabí, el maestro, en esa época era muy importante. Los discípulos seguían la voz del maestro de una manera muy, muy radical, muy radical. Ellos eran muy obedientes a la palabra de su rabí, de su maestro, ¿no? Más si se trataba de Jesús. Yo creo que ellos reconocen la voz de Jesús y bueno, ahí se ve en el video un poco, ¿no? Pero dicen que Pedro reconoce la voz del maestro y enseguida Pedro hace de la suya, ¿no? Hace de lo que sabemos que Pedro hacía. Pedro era una persona, yo creo que muy impulsiva, ¿no? Muy atrevida, él quería experimentar, quería estar siempre, ser parte de lo que pasaba, ¿no? A él no le importaban las consecuencias, sino él quería ser parte. Y yo creo que cuando Pedro escucha esta voz, bueno, ahí se ve, ¿no? Que él se acerca y dice, Jesús, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Y yo anoté algo acá, yo puse, solo uno de ellos quiso algo más. Ellos se podrían haber quedado en la barca, Jesús podría haber entrado y podría haber terminado ahí esta historia. Podríamos habernos quedado con Jesús caminando, calmando la tormenta, entrando a la barca y ellos reconociendo a Jesús. Yo creo que podría haber terminado ahí la historia y hubiese sido la misma enseñanza. Pero hay uno de ellos que da un paso más, que va un poco más profundo. Y acá entra un segundo trato de Jesús para con sus íntimos. Acá hay uno de sus íntimos, hay uno que se atreve, hay uno que da un paso más, da un paso de atrevimiento, se anima a salir de la barca, se anima a romper el esquema, Yo creo que ni a mí se me hubiese ocurrido, y no sé si a alguno de ustedes, pero querer salir de la barca y caminar sobre el agua, no se me hubiese ocurrido, sinceramente. Y yo digo, cómo Pedro tenía esa chispa, tenía algo diferente, tenía ese atrevimiento y sobre todo la conciencia de saber el poder que tenía la palabra de Jesús, el poder que había en Jesús, porque si Jesús le decía que Él venga, Él lo iba a poder hacer. Porque no se trataba de Pedro, no se trataba de la situación, no se trataba del agua, se trataba de que Jesús lo dijera. Y Roberto lo dijo la última vez que lo compartió. Pedro no caminó sobre el agua, Pedro caminó sobre la palabra de Jesús, sobre la obediencia. Así, de la misma forma que ellos tomaron la barca y cruzaron al otro lado por obediencia, Pedro estaba caminando sobre la palabra de Jesús, sobre ese ven, sobre sí, Pedro, ven. Eso fue lo que hizo que Pedro caminara sobre las aguas. Pedro sale de su comodidad y Pedro sabía que había riesgos, sabía que él iba a caminar sobre el ecosistema más grande de todo el planeta, ¿no? que es el mar. Y yo decía, qué tremendo, ¿no? Porque nosotros vemos, de hecho cuando empieza este video yo lo adelanté, pero dice, el hombre que dudó. Y siempre nos queda eso, ¿no? Hombre de poca fe. Pedro, el que no tuvo fe. Pedro, siempre le damos con un caño a Pedro porque no se quedó sobre el agua, ¿no? Es como que Pedro, qué poca fe. Y nosotros no nos hubiésemos animado ni a sacar un pie de la barca.
pero sí podemos decir que a Pedro le faltó fe. Y yo miraba esto, ¿no? Pedro tuvo un trato más profundo. Él fue aún más profundo en Jesús. Fue más profundo en el corazón de Jesús. Si bien no sé si dio, no dice la palabra, no sé si dio 5, 10 pasos y caminó 1 metro, 2 metros, 10, no sé cuánto, si llegó a dar 2 pasos y se hundió, no sé cómo fue esa situación. Pero Pedro caminó sobre la palabra de Jesús. Y me gusta que Jesús se acerca, lo levanta, lo saca. Dice, Jesús de inmediato lo saca a Pedro y le dice, hombre de poca fe. Que en otra versión dice, hombre de corazón débil. Y yo le decía a Mary, ¿no? Pedro recibió otro trato más. Él tuvo un trato más íntimo todavía, por atreverse. Me encanta esta historia porque vemos cómo Jesús iba tratando en base a los corazones. Si los discípulos del principio hubiesen puesto un pero, se hubiesen perdido esta experiencia de ser tratados por su maestro. Si ellos, no, pero Jesús, te esperamos, ¿cuánto vas a tardar? ¿15 minutos? ¿20? ¿1 hora? ¿2? No importa, te esperamos. Vamos con vos y vamos tranquilo, ¿no? Como no hay problema, ¿no? Y muchas veces cuando Jesús nos manda a algún lugar o nos manda a hacer algo, empezamos con esos pero de, no hay apuro, Señor, yo tengo que hacer tal cosa, pero voy a esperar a que me efectivicen en el trabajo, voy a esperar a que me pase tal otra cosa, voy a esperar a que la economía mejore, Señor, después de la pandemia voy a hacerlo, Señor, después cuando yo pueda, siempre estamos poniendo un pero, y esos peros frenan un trato especial con eso. Yo creo que quizás ya estaba nublado el día, ¿no? Quizás, imagínense, capaz que estaban los relámpagos a lo lejos, ¿no? Los truenos se veían y algunos podrían haber hecho, se viene un tormentón, o sea, ¿por qué no esperamos mañana a la mañana y salimos? Salimos tranquilos, ¿no? Ellos agarraron la barca y obedecieron. No miraron el pronóstico, no miraron qué pasaba, no le dijeron a Jesús, no le reprocharon, ¿por qué no venís con nosotros? ¿Por qué no te subís o te esperamos? Ellos obedecieron. Y esa obediencia hizo que ganaran un trato especial, una madurez diferente. Ellos experimentaron el poder de Dios a través de Jesucristo. Experimentaron algo extraordinario, algo espectacular. Y a la vez Pedro vuelve a tener esta experiencia por animarse a salir de la barca, por obedecer sin prejuicios, sin poner peros. Él recibió una experiencia diferente. Yo creo que ninguno de nosotros va a tener el privilegio que tuvo Pedro. No sé, quizás sí, no sé en la eternidad, pero por lo menos acá en la tierra, ninguno experimentó lo mismo que experimentó Pedro. Pedro caminó sobre las aguas con Jesucristo. Pedro tuvo una experiencia que ningún otro hombre, ninguna otra persona tuvo, por animarse, por creer en la palabra de Jesucristo. Y muchas veces somos cuestionados porque nos animamos a hacer cosas locas, o porque no queremos, o porque estamos haciendo algo que parece loco a los ojos de los demás. Pero Pedro tuvo una experiencia y un trato que ninguno de los otros discípulos tuvo, por atrevido, por confiar plenamente en la palabra de su maestro, por saber que la voz de Jesús basta. Y este es el mensaje final que quiero dar. La voz de Jesús es más que suficiente. Es más que suficiente. Más que suficiente. Jesús nos envía y Él sabe que hay tormentas en el medio. Él sabe que somos débiles y que nos podemos hundir. Él sabe que vamos a mirar seguramente mucho más la tormenta que a sus ojos.
Yo creo que Él sabe lo que somos. Él sabe perfectamente y conoce nuestro corazón. Pero Él confía que nos vamos a aferrar de su palabra. Yo no conozco la realidad de cada uno de los que estamos acá. No conozco los corazones. Sí puedo hablar por mí. Y me pega esta palabra en este tiempo. Yo le decía a los chicos, siento como una espada que se mete en mi corazón y que me atraviesa, como es la palabra de Dios, una espada de doble filo que nos rompe, que nos quiebra, que rompe el esquema, que rompe un pensamiento. La palabra, la voz de Dios en nuestras vidas marca un antes y un después. Y Pedro lo sabía. Pedro lo sabía. Hermanos, los invito y los animo a caminar sobre la palabra de Jesucristo. Caminemos sobre la palabra de Jesucristo. Vuelvo a repetir esto, no sé cómo estamos, no sé cómo está cada uno, si se encuentra en la parte donde está animándose a salir de la barca, si está caminando sobre el agua con Jesucristo, si está empezando a ver los truenos y las tormentas, los vientos, las olas, y la fe está menguando. Volvamos a prestar atención a lo que Él nos dijo. Si tenés una palabra anotada que Dios te dio, volvé a leerla, volvé a escuchar su voz, a lo que Él nos prometió. Yo decía y pensaba en mi corazón mientras preparaba esto, ¿cuántas veces Roberto ha tenido que volver, y Roberto lo puede llegar a decir, ha tenido que volver a pensar en ese momento en que Jesús lo envió al pastorado? ¿Cuántas veces, cuántas madrugadas quizás corriendo para acá o para allá, ha tenido que volver a pensar en esa palabra que Jesús le dio, que el Señor le dio? ¿Cuántas veces tenemos que volver a escuchar su voz para saber que estamos caminando en obediencia? Que puede haber tormentas, que nos podemos hundir en el medio, pero estamos caminando sobre su palabra. Yo quiero orar para cerrar. Señor, yo te agradezco por esta mañana, Dios. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque vos no solamente, Señor, eras el Jesús de esos 5,000 que se alimentaban, que recibían tus bendiciones, sino que eras un Señor de lo íntimo, un maestro de aquellos que realmente, Señor, querían dedicar su vida a vos, que, Señor, rindieron toda su vida a vos. Señor, vos no sos solamente el Dios del universo, el creador de los cielos y la tierra, Señor, vos sos nuestro Padre. Vos sos nuestro Padre y yo soy tu Hijo. Yo soy tu Hijo. Y confío, Dios, que vos tenés un trato particular, personal para mí, Señor. Sé que ese trato, Señor, implica tormentas, implica tener miedo, implica, Señor, aterrorizarme. Pero yo espero por tu intervención extraordinaria, Dios. Quiero verte caminar, Señor, sobre las aguas, acercándote en medio de mis problemas, Dios. Quiero verte, Señor, hablarme en medio de una tormenta. Quiero, Señor, aprender, Señor, a ser una persona atrevida, un hijo de Dios que camina sobre tu palabra, que se atreve a salir de la comodidad, Señor, del confort de estar en una barca rodeado de personas, Señor, y dar ese salto, Señor, para tener una experiencia íntima, Dios, una experiencia íntima. Aunque me hunda, Dios, aunque me lastimen, aunque, Señor, cueste y el precio sea alto, Dios, yo quiero salir de la barca, quiero, Señor, tener un trato particular con vos, un trato particular en este tiempo, Dios. Gracias, papá, porque sobre Pedro, Señor, vos edificaste tu iglesia. El mismo, Señor, que te negó, el mismo Dios que se hundió, que dijimos que tenía poca fe, sobre ese Pedro, Señor, vos edificaste tu iglesia, porque conocías su corazón. Y vos conocés el nuestro, Dios. Vos conocés el nuestro, vos sabés a lo que estamos dispuestos a hacer.
Padre, yo te pido un trato personal ahora sobre cada hermano, Dios. Un trato personal. Una palabra, Dios, que los haga caminar en este tiempo. Que los haga caminar en este tiempo, Señor. Tormentas van a venir miles. Cuarentenas, Señor, enfermedades, guerras, plagas, Señor, que venga lo que venga. Si tu voz nos acompaña, es más que suficiente. Más que suficiente, Dios. Más que suficiente. Oh, alabado sea, Señor. Alabado sea, Dios. Cuán preciosa es tu voz, rima que mamá, sí, cuán preciosa es tu voz, Dios, preciosa es tu voz, Señor. Cambia nuestra vida para siempre. Una sola palabra de tu voz cambia nuestro rumbo para siempre. Para siempre, Dios, tú nos llamaste una vez y transformaste radicalmente nuestra familia, nuestra vida. ¿En qué estaríamos hoy, Señor, si tu voz no nos hubiese llamado? Mi maquey arriba, mamá saiba. Oh, mi alma te alaba, Dios. Mi alma te alaba, Dios. Háblanos, háblanos, háblanos. Hermanos, lucha por tu palabra, lucha para que Dios te dé una palabra, no insistí en la intimidad, hermano, insistí en la intimidad. Salí de la barca, salí de la barca. Hermanos, soltemos los celulares, el televisor, soltemos la comodidad y vayamos tras la palabra de Dios. Es lo que vale, es lo que nos va a hacer caminar en los tiempos de tormenta. No son las noticias, no es aún ni la familia, es la palabra de Dios. Gracias, Padre, por este tiempo. Señor, vuelvo, Señor, a citar esta palabra que vos diste al principio. Si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humillare y se arrepentiese, Señor, de sus caminos perversos, yo los oiré y sanaré su tierra. Sana nuestra tierra, Señor, sana nuestra tierra, Dios. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor. Te alabamos, Señor, te glorificamos. Gracias, Señor. Amén, Dios, amén. Gracias, Señor Jesús. Quiero vivir lo que no
enséñame con tu persona, y llévame a descubrir más de ti, más de ti. Yo sé que hay más. Maravilloso tú eres, Jesús. Enséñame con tu persona, y llévame